En este programa hablaremos de la escultura. ¿De qué exactamente? De ciertas técnicas básicas de un taller restaurador y de dos tecnologías líderes. Los orígenes de la escultura se remontan al sentido de lo sagrado. ¿La Biblia no dice que Dios modeló a Adán a partir de la arcilla? Y también la pasión de Pigmalión, escultor de la mitología griega, no correspondida cuando la diosa Afrodita le dio vida a la embelesadora estatua que él había esculpido. Los mitos, como algunas técnicas de la escultura, perduraron a través de los siglos. El arte de la escultura permite al artista dar forma a un recuerdo, a algo que observa o a una idea abstracta. Para conseguir esto, el artista emplea técnicas muy precisas. Una de ellas consiste en esculpir el material. Pedacito por pedacito, el escultor saca los fragmentos de un bloque de piedra, madera u otro material. Con esta técnica, cada movimiento posee un efecto definitivo, ya que cualquier defecto no se puede corregir. A diferencia de esculpir, al modelar, el escultor puede cambiar su creación constantemente. El escultor modela agregando pequeños trozos de material, sacando el exceso y así continuamente. Solo los materiales que poseen cierta plasticidad, tales como arcilla húmeda, yeso, cera caliente y mortero, se prestan a este tipo de proceso. Una vez terminado el trabajo, el escultor puede reproducirlo en una o varias copias, vaciándolo en bronce. Las fundiciones de aleaciones de bronce usadas en la actualidad se componen principalmente de cobre. En su estado puro, el cobre tiene la desventaja de ser extremadamente blando. En realidad, sus átomos están dispuestos en estructuras regulares, formando una red de capas superpuestas. Cuando se aplica presión en la estructura, las capas de átomos tienden a deslizarse unas sobre otras. La facilidad con que los átomos se deslizan unos sobre otros se produce por pequeñas dislocaciones entre las filas de átomos. Agregando estaño a los remedios con cobre, esto retrocede. Los átomos de estaño, más grandes que los de cobre, se ubican en dichas dislocaciones de la red atómica. La aleación que se obtiene es mucho más dura que el cobre puro. Sin embargo, el cobre tiene otra desventaja. Tiende a oxidarse, lo que significa que se combinará con el oxígeno que lo vuelve de color verde azulado. Este problema se supera agregando zinc al cobre. El zinc desoxida el cobre y mejora su resistencia. El bronce también contiene vestigios de plomo, lo que lo hace más maleable y facilita los procesos de acabado. El proceso más común para vaciar una estatua de bronce se denomina vaciado de cera perdida. El primer paso consiste en cubrir la escultura con caucho líquido denominado elastomer. El elastomer toma una impresión de la escultura. Cuando se seca, se retira del modelo y se encierra en un armazón para mantener la forma. Luego, un cemento resistente al calor se vierte dentro del molde de elastomer. Este núcleo reproduce la forma exacta de la escultura. Cuando el cemento que forma el molde está seco, dicho molde se abre, se saca el núcleo y se retira una capa de algunos milímetros de espesor. En el próximo paso, el molde de elastomer se cierra nuevamente sobre el núcleo de cemento. Entonces se vierte cera en la cavidad entre el molde y el núcleo. El escultor fundidor examina la cera y la reforma de acuerdo con el trabajo original. Luego, su superficie se cubre de una red de canales también hechos de cera. Es a través de estas redes que el metal fundido se lleva al área vacía entre el molde y el núcleo.
Entonces el fundidor termina de moldear la pieza. Esto se hace colocando varias capas de tierra resistente al calor sobre la obra. Luego se deja secar por ventilación durante unas 2 semanas. Entonces la pieza se calienta gradualmente para derretir la cera que corre por la red de canales. Luego que la pieza se ha estado calentando durante varios días, el fundidor la entierra en un foso con limaduras de acero o tierra. Luego se vierte el bronce fundido en un embudo conectado a la red de canales. El metal fundido corre a través de los canales y llena el espacio entre el núcleo y el vaciado. 24 o 48 horas después, el vaciado se rompe y el núcleo se retira. La escultura, una réplica vacía de la original, emerge al final, pero necesita el acabado. Los toques finales son el cincelado y la pátina. El escultor cincela todas las imperfecciones de la superficie y revela los detalles de la pieza original. La pátina le da al bronce un brillo y color especial. El escultor tiene su piqueta de colores que oscilan del marrón rojizo al gris oscuro, del verde al azul. Dicha pátina se obtiene aplicando varias capas de ciertos compuestos químicos, tales como ácidos u óxidos. Cuando se calienta con un soplete, estos compuestos colorean la superficie del bronce. A diferencia de los estilos de escultura que han ido cambiando a través del tiempo, las técnicas básicas de la escultura siguen siendo las mismas. Esto es probablemente porque siempre han cumplido con los requerimientos del escultor. Ya sean figurativas o abstractas, las esculturas deben enfrentar el paso del tiempo. Contaminación, lluvias, deterioro natural, todos agentes destructivos. El taller de restauración es el lugar donde rejuvenecen hasta su esplendor original. Aunque generalmente están hechas de materiales resistentes, las esculturas son víctimas del paso del tiempo. Diversas situaciones, como la exposición al aire libre y el clima malo, aceleran el proceso de envejecimiento. Los peores enemigos de la escultura son el agua y las bajas temperaturas. El agua, ya sea como lluvia o como nieve, disuelve las sales contenidas en el material. Además, se infiltra en grietas diminutas en la piedra. Cuando se congela, el agua se expande, haciendo que la piedra se rompa. También la contaminación hace que el agua de lluvia sea más ácida. La lluvia ácida ataca la piedra caliza de verdad. En realidad, la transforma en sulfato de calcio, un sólido blando de color negro. Además, la humedad constante hace que las sales solubles de la piedra se muevan hacia la superficie de la escultura. Una vez que se evaporan, estas sales se cristalizan y juntan polvo para formar una fea capa de costra negra. El proceso utilizado para rejuvenecer una escultura varía de acuerdo con su material y el grado de deterioro. Un procedimiento común utilizado para desalojar la suciedad incrustada en las esculturas es la nebulización. Consiste en rociar la pieza con una nube de agua pesada que es agua calcárea. Es preferible el agua pesada a la liviana o desmineralizada porque la última podría disolver las sales que componen algunas piedras. La mezcla se rocía sobre la escultura durante varios días. El agua no daña la piedra, pero moja la suciedad completamente y ayuda a desalojarla. Hay otra forma más suave para restaurar las esculturas que son especialmente frágiles.
Es un proceso químico con amoníaco y soda. El restaurador disuelve esta sal química en agua para hacer una pasta. Se impregnan con presas de celulosa con pasta y se aplican en la superficie de la escultura donde moja la suciedad sin afectar la piedra. Las esculturas gravemente dañadas, cubiertas con capas de costra negra, se limpian generalmente en seco, con chorros de arena fría. En un flujo presurizado no mayor que la punta de una lapicera, un polvo muy abrasivo se rocía directamente sobre las costras para removerlas. El polvo, por lo general, consiste en diminutas cuentas de vidrio que se rompen en contacto con la piedra. El efecto en la estatua es menos violento, no como una verdadera abrasión, sino como cuando se borra con una goma. Para quitar las costras más duras se utiliza polvo de corindón. Este es un material extremadamente duro que se encuentra en algunas piedras preciosas tales como el rubí y el zafiro. Por su dureza se lo considera segundo después del diamante y por lo tanto posee un efecto abrasivo más penetrante que las cuentas de vidrio. Sin embargo, cuando una escultura requiere un tratamiento más delicado, se utilizan abrasivos más suaves, polvo de carozo de albaricoque o polvo de espigas de trigo exprimidas. Estas sustancias son lo suficientemente duras para sacar la suciedad sin dañar la piedra. Actualmente, los restauradores tienen acceso a una herramienta que realiza una limpieza aún más profunda y precisa, el ultrasonido. Los dentistas utilizan esta técnica para remover el sarro de la superficie de los dientes. Los restauradores lo usan para el tratamiento de esculturas con concreciones. Estas son depósitos de sales o cálculos cristalizados. Dichos depósitos son dejados generalmente por las carreras que recogen sales cuando pasan por el suelo. Las concreciones se acumulan en la superficie de las esculturas que permanecen enterradas en la tierra por largos periodos. Aunque estos depósitos pueden ser más duros que el mármol, el ultrasonido los reduce a polvo y su alta precisión es un logro invalorable. Cualquier técnica que elija el restaurador estará guiado por 3 principios. El primero es preservar lo más posible la pieza original. El segundo es hacer que las restauraciones sean reversibles si fuera posible. Por ejemplo, utilizando una cola soluble para reparar una escultura rota. Si se encontrara el fragmento alguna vez, la parte restaurada podría despegarse y reemplazarse con el original. El tercer principio establece que las restauraciones permanezcan visibles. En otras palabras, las partes restauradas deberían poder ser vistas y esto se hace por respeto a la pieza y al observador. Antes de comenzar cualquier restauración, el experto debe tomar una decisión. Él puede, por un lado, elegir restaurar la obra respetando de alguna manera su historia y sin ocultar las mutilaciones que ha sufrido a través de los años. Por otro lado, puede elegir escoger restaurar la escultura hasta su estado de máximo esplendor, sometiéndola a una limpieza rigurosa. Hasta puede reconstruir las partes faltantes, en cuyo caso la restauración no es solo la aplicación de determinadas técnicas, sino un arte en sí misma. La preservación de nuestra herencia artística es vital. Pero es tan vital como para enriquecerse. La tecnología moderna ofrece herramientas nuevas para trabajar. Permítame presentarle 2 de ellas. El boom del conocimiento científico y del know-how tecnológico ha abierto un nuevo campo de posibilidades para el artista. Mientras que los escultores tradicionalmente han creado obras inmóviles, fijas en el espacio,
Actualmente algunos de ellos están animando sus esculturas gracias a notables y revolucionarios materiales denominados aleaciones con memoria de forma. Estas aleaciones tienen la habilidad de aprender de memoria una o varias formas a las que ellos regresan cuando se los expone a determinadas temperaturas. Antes de ser descubierto en ciertas aleaciones de metales, este fenómeno de la memoria de forma se había observado en plásticos, algunos tejidos y hasta en el pelo. Sin embargo, en las aleaciones de memoria de forma, esto puede ser controlado. Por ejemplo, se puede hacer que un cable derecho aprenda la forma de un trébol. El artista primero lo dobla para darle la forma que quiere. Luego lo calienta a cierta temperatura sin forzarlo a que mantenga su nueva forma. Al llegar a esta temperatura crítica se dispara un proceso de memoria todavía poco comprendido. Entonces el material recuerda la disposición atómica de la forma del trébol que le dieron. Luego el metal se enfría y vuelve a su forma original de un cable recto. Si este proceso se realiza a menudo, el metal finalmente aprende a recordar la forma que el artista le dio. Automáticamente reasumirá la forma de un trébol siempre que se lo caliente a la temperatura de memorización. Existen dos clases de memoria de forma. Los objetos con una sola memoria de forma solamente aprenderán esa forma. Sin embargo, las mismas aleaciones sometidas a un proceso diferente recordarán una serie completa de formas realizadas por el escultor. Esto se llama el efecto de doble memoria. Este proceso permite que los escultores creen obras de exteriores que cambian la forma en respuesta a los cambios de temperatura. Algunos se mueven según las horas del día, otras de acuerdo con las estaciones. Todo depende de la elección en la memorización de la temperatura y en las proporciones de los componentes de las aleaciones. Hasta el momento, las mejores aleaciones que muestran esta propiedad están compuestas de níquel y titanio. Tienen una memoria de 100.000 ciclos, lo que significa que pueden reconstruir una serie de formas aprendidas 100.000 veces. Después de esto, se vuelven amnésicas. Su memoria puede ser también borrada calentando la pieza más allá de las temperaturas de memorización. Además del descubrimiento de estos materiales cuyas propiedades son casi mágicas, la escultura también se ha beneficiado con técnicas nuevas de diseño. La estereolitografía, por ejemplo, le permite al artista crear objetos tridimensionales sin usar las manos. El proceso es sorprendentemente preciso y rápido. Un objeto altamente complejo puede esculpirse en cuestión de horas. La estereolitografía utiliza ciertos plásticos que solidifican cuando se exponen a la luz ultravioleta del láser. El escultor comienza diseñando sus ideas en papel. Luego, usando un diseño asistido por computadora, puede dibujar su objeto en 3 dimensiones y cambiar su volumen hasta que lo crea conveniente. Una vez que se ha determinado la forma exacta del objeto, su imagen digital se traslada a un aparato estereolitográfico. Esta máquina consiste en un recipiente lleno de resina líquida que se mantiene en un nivel fijo. Una bandeja que sube y baja, sumergiéndose en el líquido. Una luz láser que irradia un área bien definida de la resina que cubre la bandeja. Esto endurece una capa de resina que será la primera capa del objeto. Después de esta exploración inicial del láser, la bandeja que trae esta primera capa es bajada en la resina. Luego se saca y se limpia.
Como resultado de esta operación, una fina capa de resina líquida cubre la capa endurecida. Este proceso se repite hasta que el proceso se completa. La estereolitografía tiene aplicaciones en muchos otros campos, incluyendo la medicina y la industria. Por ejemplo, basándose en la imagen del hueso de un paciente tomada por las técnicas médicas de obtención de imágenes, los expertos pueden reproducir una réplica tridimensional de ese hueso. Este tipo de reproducción puede ser usado para diseñar prótesis que se adaptan perfectamente a la anatomía del paciente. Se creía que el arte y la ciencia eran opuestos. Pero actualmente parece que eso no puede estar más lejos de la verdad, ya que la ciencia continúa abriendo nuevas posibilidades al genio creativo de los artistas. Las esculturas muy pronto dejarán de ser inmóviles para pasar a tener vida propia. Y la intervención divina no tendrá nada que ver con eso, solo el puro genio humano.